El primer cultivo en el mundo que va a estar disponible esta herramienta va a ser la fresa y va a ser en España, en Huelva, y esta herramienta se llama Resiyu y es una herramienta digital de predicción de residuos. Esta va a ser la última parte de la presentación y, como digo, lo va a hacer mi compañero Agustí. Y esperemos que sea de vuestro interés. Por mi parte no hay ningún problema si queréis hacer preguntas ahora o durante la ponencia o si queréis al final. Y mi compañero Agustí igual para los temas relacionados con Resiyu. Bueno, empezando con la primera parte, yo creo que todos estamos totalmente convencidos y que nadie nos tiene que ya recordar los retos a los cuales nos estamos enfrentando. El planeta está en una situación que pensamos que es límite, el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, la escasez de agua, el impacto en la biodiversidad y la seguridad alimentaria, ¿no? Esos son los principales retos que afronta nuestro mundo. Y todo esto en una población en continuo crecimiento. Las noticias, no hace falta hablar de ellas, son continuas, son constantes. El problema es de todo tipo y de toda índole, económico, medioambiental y evidentemente afectando también a las personas, a la disponibilidad de alimentos y al cambio climático. Entonces, pensamos que esta situación límite requiere de actuaciones concretas y de actuaciones decididas y una empresa como Bayer está dispuesta y está en ese camino. Desde el punto de vista de los principales retos que tiene la agricultura, sobre todo la agricultura tiene que proporcionar alimentos a la población, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el principal reto y el más importante, ¿no? Una población en crecimiento, se espera que hayan más de 2.000 millones de personas más en el planeta que van a requerir un aumento de la producción de alimentos muy importante, se estima en un 50% de incremento. La agricultura tiene unos recursos limitados, ¿no? Solamente el 3% de la superficie del planeta se destina a la producción agrícola. Y el gran elemento que necesita la agricultura para producir, que es el agua, es un bien muy escaso y es un bien que la agricultura demanda muchísimo, ¿no? El 75% del agua dulce del planeta se utiliza para la agricultura. Por lo tanto, una gran responsabilidad en todo el sector agrícola respecto a la gestión del agua. Y luego la presión sobre los ecosistemas, el gran daño que supone por el cambio climático, la pérdida de cosechas, la pérdida de biodiversidad y el deterioro que eso supone también sobre los sistemas agrarios productivos. Desde el punto de vista de Bayer se ha enfocado todos estos problemas del medio ambiente, como digo, con una apuesta muy decidida y con una serie de retos y una serie de medidas concretas que Bayer ha publicado en los medios de comunicación y que Bayer está dispuesto de una manera transparente y concreta, medir y poner estos retos en conocimiento de la sociedad. Los principales retos son, en cuanto a las emisiones de carbono, nuestra empresa se ha fijado el reto de reducir un 30% las emisiones de efecto invernadero emitidos por cada kilogramo de cultivo producido. Es decir, es un reto importantísimo de reducción de gases de efecto invernadero. Otro de los retos importantes concretos de nuestra empresa, que como digo ha publicado y que están disponibles, es la reducción de un 30% del impacto ambiental. Como sabéis, el uso de productos fitosanitarios tienen un impacto sobre el medio ambiente, esto lo sabemos todos, y el reto de la empresa es desarrollar herramientas y desarrollar la tecnología para poder tener una reducción medible y sostenible del impacto medioambiental de nuestras soluciones de un 30%. Y el otro gran reto es el llegar a mejorar y apoyar la vida de más de 100 millones de pequeños agricultores en el mundo. Todos estos son retos globales que nuestra empresa afronta y que nuestra empresa está dispuesta a poner todo lo necesario para que sea así. Los principales áreas de sostenibilidad pues son la mejora de la biodiversidad, la reducción del impacto ambiental, el uso seguro de los fitosanitarios, el apoyo a los pequeños agricultores, la mejora de la fertilidad del suelo, el agua, mantener y mejorar el rendimiento y la productividad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto son retos muy complejos, pero nuestra empresa lo que le gusta siempre es poner en marcha iniciativas concretas, iniciativas que vayan en la dirección de cumplir estos retos. Entonces, en esta transparencia veis un poco cuáles son esas iniciativas concretas que la empresa ha puesto en marcha y que están disponibles para todos vosotros también. A nivel de transparencia, siempre es muy importante que la sociedad confíe
en lo que está haciendo una empresa como la nuestra, y por eso todos los dosieres de evaluación de nuestros productos están disponibles para cualquier persona de la sociedad que quiera verlos, para que se vea que no escondemos nada y que la transparencia es total y absoluta. El diálogo, somos una empresa que apuesta por el diálogo, y quería aquí reforzar un poco una iniciativa que nos hace muchísima ilusión, que se ha puesto en marcha en España recientemente, que es una finca modelo que lo llamamos Bayer Forward Farm, que la hemos puesto en Carmona, en Sevilla, en la Hacienda Las Cárdenas, y esa es queremos que sea un poco el lugar donde nosotros presentamos nuestras iniciativas de sostenibilidad, iniciamos ese diálogo con agricultores, con asociaciones, con servicios oficiales. Queremos que esa sea, digamos, el lugar donde se pueda ver y se puedan experimentar en primera persona todas esas iniciativas de sostenibilidad que estamos poniendo en marcha. El uso seguro de productos ha sido siempre una prioridad para nuestra empresa. El tema de la digitalización es fundamental. Pensamos que muchos de los retos del futuro, no todos, pero muchos de los retos del futuro se van a poder abordar mucho mejor desde un punto de vista de la digitalización y de la innovación. Tenemos ya soluciones como FieldView, como Nematool, modelos de predicción como Molif o Allium y CroppingView en cítricos, y hoy, sobre todo, lo que queríamos hablaros es de esa herramienta digital que se llama Resiyu, que es lo que va a contaros mi compañero Agustí. En cuanto a nuevas tecnologías, pues bueno, es por lo que somos más conocidos, ¿no? por la venta de productos fitosanitarios. Nuestra apuesta por la gama de productos biológicos en los últimos años ha sido muy decidida. La última vez que estuvimos aquí en una presentación en Huelva fue para presentar 2 productos biológicos nuevos. Bueno, hablamos de 3, de Serenade, de Sonata y de Flipper. Esa fue la última presentación que hicimos personal, con personas en una sala, ¿no? O sea, que veis el gran reto y la gran apuesta de Bayer por el tema de los productos biológicos, que está relacionado con la gestión de los residuos. Y últimamente pues hemos lanzado toda la gama de feromonas, de Vinity, para cítricos, y vendrán nuevas extensiones en el futuro. Y luego los programas de conservación y biodiversidad. Tenemos un programa que está siendo muy bien acogido por muchos productores, que es el programa llamado Biodiversity, en el cual se hace un estudio de la biodiversidad y se proponen acciones de mejora. Esto está disponible ya para todos vosotros. Y luego el Fitovac, como el sistema de depuración de los efluentes de los tratamientos fitosanitarios. Como veis, acciones concretas, acciones que están ya disponibles y a vuestra disposición para ponerlas y para implementarlas cuando consideréis. Y yo quería ser breve, y ya lo he sido, y lo soy, y porque quiero que Agustí tome la palabra, y creo que es muy interesante el tema que os va a presentar. O sea, que le cedo la palabra a Agustí y adelante. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Coincido contigo en congratularme en estar delante de personas reales y no delante de pantallas, como estamos acostumbrados en los últimos 2 años. Así es que es un placer. Como decía José Luis, los objetivos de sostenibilidad nos los hemos tomado muy en serio en Bayer, y Resiyu es parte de esta tarea que hemos iniciado de intentar favorecer la sostenibilidad, en este caso desde el punto de vista de la percepción social de los residuos. Obviamente, los residuos no están percibidos, digamos, positivamente, y por ello vosotros mismos estáis sufriendo la necesidad de gestionar estos residuos. Lo que os proponemos o lo que voy a comentar hoy es alrededor del desarrollo de una herramienta digital inteligente para la gestión de residuos, no porque consideremos que ahora mismo no se está gestionando inteligentemente los residuos, porque lo están, si no, no venderíais. O sea, vosotros mismos estáis sufriendo en vuestras carnes los requisitos de los supermercados, y por lo tanto es una tarea diaria que tenéis de gestionar inteligentemente los residuos. Nosotros lo que proponemos es daros un apoyo a esa gestión inteligente. En este caso, desde un punto de vista de digitalizar esa tarea para hacerla más eficiente. Y vamos a explicar poco a poco cómo. Os quería plantear un reto, no voy a haceros levantar la mano, pero podríamos preguntar cuántos de nosotros sabemos qué es un LMR y cómo se fija, y por qué los supermercados están tan empeñados en reducir los niveles de residuos por debajo del LMR. Bien, un LMR simplemente refleja el uso autorizado de nuestros productos, ¿vale? Entonces, simplemente, cuando tú tienes un límite máximo de residuos, ese límite máximo de residuos
está ahí para verificar que nosotros hemos utilizado los productos tal como dicen las etiquetas, ¿vale? Y ahí tenéis un ejemplo de etiqueta que la he puesto de Bayer por cualquier razón, ¿no? De Luna Sensation, que es un excelente producto, ya sabéis, para berries. Entonces, cuando nosotros fijamos LMRs en berries, por ejemplo, de fluopiram y trifloxystrobin, lo que tenemos que hacer es hacer ensayos de residuos oficialmente reconocidos, GLP, ¿de acuerdo?, según buenas prácticas de laboratorio. Es decir, son ensayos que están muy controlados, tanto desde el punto de vista de calidad interna como de aceptación de las autoridades. Entonces, para fijar un LMR, como decía, hay que hacer ensayos oficiales, tanto para fluopiram como para trifloxystrobin, utilizando lo que se llama la buena práctica agrícola crítica. Esa buena práctica agrícola crítica es tomar el número máximo de aplicaciones autorizados a las dosis máximas autorizadas y con el plazo de seguridad de recolección mínimo autorizado, ¿vale? Ese es el uso crítico. Entonces se entiende que si nosotros hacemos una fotografía de los residuos que deja ese uso crítico, cualquier uso que sea más favorable, o sea, en vez de 2 aplicaciones, una, en vez de la dosis máxima, la más baja, o con plazos de seguridad más amplios, vamos a estar cubiertos, el LMR va a cubrir ese uso menos crítico, ¿de acuerdo? Este gráfico que veis aquí refleja la evolución de los residuos de un producto determinado, es un ejemplo, aunque real, varios días después de la aplicación sería el día 0, en el eje de abajo tenéis los días después de la aplicación y en el eje de abscisas tenéis los residuos de esta sustancia en concreto. Lo primero que se ve analizando estos 16 ensayos, aquí tenéis un reflejo de 16 ensayos, 8 de ellos hechos en tomate normal y 8 en tomate cherry, lo primero que se ve es que hay una disipación en general, o sea, cada vez hay menos residuos a lo largo del tiempo. Eso, digamos, que se exige desde un punto de vista reglamentario, no podemos registrar sustancias que no se disipen, porque, digamos, significaría que se acumularían sine die en el ambiente, o sea que ese gráfico ya refleja la tendencia general de los residuos a disiparse. Pero ¿cómo se calcula el LMR? Pues fijaros, primero tenemos que definir cuál es el plazo de seguridad para la recolección que estamos planteando para nuestro producto. En el caso de Luna Sensation, por ejemplo, en fresa es de 1 día, en otras berries es de 3 días. Sabiendo que es de 3 días el plazo de seguridad, para calcular el LMR tenemos que hacer un análisis estadístico de los resultados a ese día, al plazo de seguridad de 3 días, ¿vale? Haciendo este análisis estadístico, con un 95% de probabilidad, nosotros sabemos que no vamos a superar el LMR, que en este caso es de 0,6, ¿vale? O sea, el concepto del LMR es es hacer un cálculo estadístico que nos garantice que con un 95% de probabilidad, si tú utilizas el producto tal como dice la etiqueta, con el uso crítico o menos, o más favorable o menos crítico, nunca vas a superar ese LMR. Entonces, por eso digo que el LMR es una herramienta de control del uso registrado, porque si hubiera residuos por encima del LMR, significaría que no hemos utilizado el producto correctamente, o hemos utilizado a mayor dosis de la registrada, o hemos utilizado un plazo de seguridad más corto del autorizado, etcétera, ¿vale? O sea, esa es una manera de controlar el uso registrado. Os he puesto en rojo ahí qué es lo que no es un LMR. No es un límite toxicológico, ¿vale? Si nosotros superamos el LMR no significa que se vaya a morir la mitad de la población mundial. No tiene nada que ver con la toxicología el LMR, tiene que ver con el uso, ¿vale? Obviamente, cuando se fija un LMR a cierto nivel, ese LMR es seguro desde un punto de vista de la seguridad humana, de la seguridad alimentaria, pero recordad, el LMR no es un umbral toxicológico, simplemente está para garantizar que hemos utilizado el producto correctamente, ¿vale? Una segunda flecha que veis ahí, que os he puesto, es que circunstancialmente suele ocurrir, y ocurre en un 99% de los casos, que el promedio de residuos al plazo de seguridad está siempre alrededor del tercio del LMR, ¿vale? Esto es una casualidad de este tipo de análisis estadístico, ¿no? Repito, casualmente, cuando nosotros aplicamos un producto tal como está registrado, al plazo de seguridad el promedio está a un tercio del LMR. Y a esto se han agarrado algunas organizaciones no gubernamentales, han presionado a los supermercados para decirles, oigan ustedes, los agricultores buenos tienen que tener como mucho el tercio del LMR, porque el promedio está ahí. Este concepto, en principio, no es válido desde un punto de vista científico. ¿Por qué no? Pues porque si nosotros decimos que queremos el tercio del LMR, estamos descartando los puntos que están por encima del tercio, que son agricultores que se han encontrado con situaciones de menor insolación, por ejemplo, condiciones más frías, etcétera, condiciones que, digamos, favorecen que haya más residuos en la fruta. Si descartamos estos valores por encima del tercio, significa que
para esos agricultores en condiciones menos favorables tendrán que extender el plazo de seguridad para cumplir con el tercio del LMR. Tendrán que irse para la derecha en el tiempo para que su promedio baje hasta el tercio. ¿Esto qué significa en la práctica? Que al final lo que se exigirá a los agricultores es que busquen el tercio del LMR, ¿vale? Pues si el nuevo LMR es el tercio, pues ahí lo que tenemos que procurar es que en promedio estemos ahí, con lo cual al final estaremos al tercio del tercio. Es un mucho poco justificado esta exigencia porque, repito, no tiene nada que ver con la toxicología. Y entonces aquí lo que estamos alterando es el uso, ¿vale? Estamos pidiendo a los agricultores que alteren el uso, que reduzcan las dosis, que amplíen los plazos de seguridad y eso realmente al final no es demasiado sostenible. Perdonad que haya pasado tanto tiempo discutiendo esta transparencia, pero creo que es importante entender qué es un LMR, por qué se pide el tercio y qué podemos hacer nosotros para ayudaros a cumplir con ese tercio que no solo afecta a una sustancia, sino que afecta a todas las que puedas tener en tu producción, con lo cual se complica la combinación de distintas sustancias. Sabemos, por experiencia durante los largos años de experimentación con residuos, cuáles son los factores que afectan a la deposición inicial y a la disipación. Y en eso se basa Resiyu. Aquí hay unos pocos parámetros que afectan, por ejemplo, a la deposición inicial. El diámetro de los frutos es una cosa conocida por la mayoría de vosotros. Cuanto más pequeño es el fruto, más residuos tiende a tener, ¿no? Una simple relación de superficie-peso. También la densidad del cultivo. Cuanto más denso es el cultivo y más ocultos están los frutos, menos impacto hay de la pulverización sobre el fruto, con lo cual menos deposición. Y luego, en términos de disipación en el tiempo, pues intervienen factores como los climáticos, que ya he comentado antes, la radiación solar, la temperatura, pero también la dilución. Los frutos cuando crecen, por el simple hecho de crecer, diluyen los residuos. Todo este tipo de factores son los que hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar Resiyu, que se encamina, de hecho, a resolver varios de los dilemas que tenéis vosotros. Ya he empezado diciendo que lo estáis gestionando muy inteligentemente porque si no, no podríais superar estos retos. Si tenemos que respetar el tercio del LMR, tenemos que respetar el número máximo de materias activas, a la vez gestionar la gestión de resistencias, a la vez tener una calidad suficiente de la fruta. Ahora el último requisito es el residuo cero, es lo que se está ya imponiendo en muchos muchos ámbitos. ¿Cómo gestionar esto inteligentemente? Ya lo estáis haciendo, pero os vamos a proporcionar una ayuda a esta gestión para poder cumplir con las demandas de la cadena alimentaria. Resiyu realmente surge de estas palabras inglesas, ¿no? De We manage your residues for you, sería gestionamos los residuos por usted, y la visión del proyecto es la siguiente. Digo visión porque aún no tenemos nada comercial, digamos, que poder presentaros, ¿no? Pero estamos en ello, nos está costando más de lo previsto, la verdad es que pensábamos tenerlo mucho antes, pero es un tema muy complejo, pero nos congratulamos de que estamos avanzando en ello. La visión sería la siguiente: vamos a generar una herramienta digital, o sea, os va a dar soporte digital a esta gestión que ya hacéis vosotros ahora de los residuos. Digital significa que la eficiencia será mucho mayor porque podemos contar con un proceso de datos mucho más poderoso y eficiente. Permite el seguimiento o permitirá el seguimiento y la predicción de los residuos en tiempo real y ajustar los planes de tratamiento. Esto significa que nosotros podremos hacer al principio de la campaña un plan de tratamientos previsto respecto a las plagas que preveemos que afrontaremos, plagas y enfermedades, y con este plan inicial nosotros con Resiyu podremos proporcionar una previsión de cuáles van a ser los niveles de residuos en cada punto de la campaña, ¿vale? O sea, inicialmente ya nos permitirá una planificación. Pero es que además en tiempo real nos permitirá corregir esos planes. Cuando nosotros veamos que hay, por ejemplo, un ataque de pulgón imprevisto o cualquier enfermedad, o que se nos avanza la botritis o el oidio, podremos corregir ese plan inicial con nuevos tratamientos y obtener predicciones para estos nuevos tratamientos. O sea, nos permitirá corregir en tiempo real las aplicaciones. Obviamente, queremos que proporcione seguridad de que los residuos que tenemos a la cosecha no solo van a cumplir con los requisitos legales, el LMR, que es el requisito legal, sino también los estándares secundarios, como sería el tercio del LMR, el número máximo de materias, el sumatorio de los LMRs, etcétera, etcétera. Y finalmente esto es fundamental porque nosotros queremos comercializar esta herramienta,
queremos que abra nuevas oportunidades para la toma de decisiones. Esto que os comentaba antes de necesito hacer un tratamiento que no esperaba hacer, cómo esto me va a impactar en los residuos que voy a tener la semana que viene o dentro de 15 días. Queremos ayudar a esa toma de decisiones con esta herramienta. Entonces vamos a ver cómo funciona. Pues esto es una herramienta que hace tiempo que queríamos desarrollar, pero que hasta hace poco no hemos podido porque no existía esta herramienta, que es la inteligencia artificial. Ahora sí que tenemos acceso a ella. Esto, la traducción en castellano sería el aprendizaje automático, ¿no? ¿Y cómo funciona esto, el machine learning? Pues funciona a base de datos. O sea, nosotros lo que estamos generando es un algoritmo, seguro que suenan los algoritmos de Google, de Internet, al final lo que trabajan es con un montón de datos que son procesados para responder a las preguntas que nosotros posteriormente le hacemos. Entonces, partimos de un montón de datos de residuos propios generados durante los últimos años, tanto de ensayos oficiales, los que hemos visto al principio, GLP, para obtener los LMRs, como también de ensayos dedicados que hemos hecho en los últimos años y también ensayos de Food Chain. Los clientes que estáis nosotros en Food Chain sabéis que hacemos un seguimiento de residuos y precisamente el objetivo de estos programas es ayudaros a cumplir con los estándares secundarios. Y también para alimentar el algoritmo utilizamos otros tipos de datos. Perdonad que no entremos en detalles, pues esto lógicamente es un desarrollo que está bajo patente y entonces no podemos entrar en mucho detalle, pero pensar que hay muchos más datos detrás también para alimentar el algoritmo. Unos que sí que vamos a revelar son los meteorológicos, estos son bastante obvios, ¿no? Tendremos una conexión a un proveedor, o tenemos ya una conexión a un proveedor mundial de datos de residuos, meteorológicos, no solo pasados, o sea, históricos, que nos ayudan pues, a entender cómo se disipan o cómo se han disipado en el pasado los residuos, sino que nos proporciona conexión a datos futuros, a previsiones. Eso nos permite decir, una aplicación que hago hoy, qué residuos voy a tener en 2 semanas. Eso lo hará en base a la predicción de datos meteorológicos, el algoritmo. Entonces, para generar una predicción necesitamos relativamente pocas cosas, como por ejemplo la localización, lógicamente ligado a lo que son los datos meteorológicos de ese lugar, ¿no? El cultivo variedad, obviamente, el sistema de cultivo, es importante saber si es, por ejemplo, en el caso de berry, si es aire libre o bajo túnel, porque la disipación es distinta en estos ámbitos, esto vosotros lo sabéis perfectamente. Y luego los datos de la aplicación, lógicamente, del fitosanitario, la dosis que se ha utilizado, número de aplicaciones, etcétera, etcétera. Con estos parámetros, Residuos será capaz ya de generar una predicción de residuos. No solo para una sustancia individual, que es lo que hemos visto al principio de esa diapositiva que reflejaba una sola sustancia, sino que permitirá combinar las distintas aplicaciones que tenemos previstas con las distintas materias activas, hacer los sumatorios de LMRs, etcétera, etcétera. Todo este sudoku que tenéis que hacer ahora vosotros con hojas Excel o como sea, pues esto lo hará digitalmente, con lo cual facilitará la vida, esperamos que lo haga, de los productores. ¿En qué estado estamos? Pues estamos en el estado de escalar a nuevas geografías y nuevos cultivos la herramienta. Ya comentaba antes José Luis que partimos de un primer prototipo mundial que se ha desarrollado en Fresa, en España, decimos España, pero decimos aquí, en Huelva se ha desarrollado, y este primer prototipo es el que escalaremos, estamos ya trabajando en ello, a otros cultivos y geografías. Por ejemplo, en un segundo paquete de cultivos tenemos la uva de mesa, tenemos los frutales de pepita, de hueso y el tomate protegido. Pero esto partirá, ya os digo, de un primer desarrollo que es el que estamos haciendo aquí en España desde hace ya un par de años. Estamos también en estos momentos evaluando las fuentes de valor. De todo este sudoku que tenéis que hacer, cuáles ventajas os aportarán mayor valor a vosotros, porque ahí es de donde nosotros también, obviamente, extraeremos valor. Esto no lo hacemos por amor al arte, sino que queremos vender la herramienta, ¿no? Entonces es fundamental saber qué valor hay detrás de esta herramienta, ¿no? Uno muy obvio es esta certeza sobre los residuos a la cosecha, esta ayuda también a la toma de decisiones, tanto al principio de campaña como durante la campaña. La anticipación, el tema de evitar rechazos, tener esta certeza de que vamos a cumplir siempre con los estándares del mercado objetivo, que lógicamente cuanto más valor tenga ese mercado, más interesante. Por lo tanto, os permitirá con esta herramienta acceder a esos clientes que pagan más, pero también a la vez exigen más en cuanto a residuos. Lógicamente, las empresas que ya estáis colaborando o las que vayan a colaborar, inmediatamente que esté disponible esta herramienta accederéis a unas ventajas competitivas que vuestros competidores no tendrán, por esta, digamos, posibilidad de gestionar los residuos eficientemente. No sé si me he dejado algo, espero que no. Este es básicamente
lo que os quería explicar, perdonad el atropello porque había poco tiempo. Yo casi que pasaría directamente a las preguntas si es que las hay y agradeceros a todos la asistencia y la atención prestada. Muchas gracias. Pues nada, ¿alguna pregunta para José Luis o para mí? Estaremos encantados, si sabemos contestarla, de contestarla. Los ingleses dirían as soon as possible, lo cual significa que vamos contra reloj. Nuestra idea era ya esta campaña empezar a hacer pinitos comerciales. Lo que haremos son pilotos comerciales con clientes seleccionados para ver cómo afrontamos el lanzamiento al mercado. No te puedo asegurar 100%, Pedro, pero esperamos que para no esta, sino la próxima, nuestra capacidad está volcada totalmente para la próxima campaña tener ya la herramienta comercial funcionando. No esta que viene, no la 21-22, sino la 22-23. Pero, repito, ya haremos los primeros pinitos comerciales, los primeros pilotos, que esperemos que ya muestren esta capacidad de capturar valor con los clientes. ¿Perdona? Sí, eran fruta de hueso y de pepita, los tenemos en perspectiva, la uva de mesa y el tomate de invernadero, que también probablemente lo extendamos a tomate industria. La idea aquí ha sido tomar los cultivos que son en principio más conflictivos a nivel global, de mercado y de dificultades, digamos, para los productores. Hemos tomado los informes de EFSA de los últimos años y hemos visto el ranking de productos que tienen más multiresiduos, o sea, más cantidad de materias activas en promedio en toda la Unión Europea y también en productos importados de terceros países. Y estos cultivos, tanto berries como estos que te he mencionado, están desde el año 2016-17 top en el número de materias activas que tiene un solo fruto. Con lo cual, pues pensamos, estos son los prioritarios. De todas formas, no descartamos que se añadan cultivos nuevos, como por ejemplo podría ser cereales, que tienen un valor inmenso desde el punto de vista de superficie cultivada, ¿no? Pero ya te digo, hemos partido de la interpretación nuestra de cuál es el problema que tienen los agricultores y los informes de EFSA han sido muy claros en decir estos son los top problemáticos. Pues nada, de todas formas estaremos por aquí. Cualquier pregunta que queráis hacer a José Luis o a mí estaremos a vuestra disposición. Y de nuevo, muchas gracias por la atención.